Margaret Whitmore entró en el aula de música de la Academia de Artes Harmony como si fuera la dueña del lugar. En muchos sentidos, lo era. Durante 15 largos años, había sido la mejor profesora de piano de esta elegante escuela. Los estudiantes venían de toda la ciudad para aprender. Sus padres pagaban grandes cantidades de dinero por sus clases. El aula de música era perfecta. Todo tenía su lugar. El piano de cola negro ocupaba el centro como un rey en su trono. Margaret había luchado mucho para conseguir este piano. Costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Lo limpiaba ella misma cada mañana antes de que llegara su primer alumno. Nadie más podía tocarlo. Dot. Margaret miró su reloj. Eran las 7 de la mañana. Su primer alumno llegaría a las 8. Tenía una hora para prepararse. Abrió su mochila y sacó sus cuadernos. Cada cuaderno estaba forrado en plástico. Para mantenerlos limpios, los colocó en el atril en perfecto orden. El sol de la mañana entraba por los altos ventanales. Hacía que el piano brillara como un espejo. Margaret sonrió. Este era su reino. Aquí ella establecía las reglas. Los estudiantes hacían lo que ella decía o podían buscar otra profesora. Caminó hacia el piano y se sentó en el banco. Sus dedos tocaron las teclas suavemente. Tocó algunas notas para comprobar si el piano estaba afinado. Estaba perfecto, como todo lo demás en su habitación. Dot. Margaret pensó en su día. Tenía 8 estudiantes. Todos eran de familias adineradas. Sus padres conducían coches caros y vestían ropa elegante. Vivían en casas grandes con piscina. A Margaret le gustaba enseñar a este tipo de personas. No enseñaba a cualquiera. Si una familia no podía pagar sus altos precios, decía que no. Si un estudiante no se tomaba la música en serio, decía que no. Si los padres no respetaban sus reglas, decía que no. Margaret Whitmore era muy exigente con sus estudiantes. Dot. A las 8 en punto, entró su primera estudiante. Era Emily Chun, una niña de 12 años cuyo padre era dueño de 3 restaurantes en la ciudad. Emily llevaba un vestido blanco impecable y zapatos negros brillantes. Llevaba el pelo recogido en una coleta pulcra. Buenos días, señorita Whitmore, dijo Emily con educación. Buenos días, Emily. Siéntate y enséñame tus escalas, dijo Margaret con voz seria. Emily se sentó al piano y empezó a tocar. Sus dedos se movían por las teclas como si hubiera practicado muchas veces. Margaret escuchó atentamente. Escuchó un pequeño error. Dijo Margaret con firmeza. Tu mano izquierda es demasiado lenta. Tócala de nuevo. La cara de Emily se puso roja, pero volvió a tocar las escalas. Esta vez fue mejor. Bien. Ahora, enséñame la pieza que practicaste esta semana, dijo Margaret. Emily abrió su libro de música y empezó a tocar una canción de Mozart. Era una pieza difícil para una niña de 12 años. Margaret se la había dado a propósito. Creía en desafiar a sus alumnos. Dot. Mientras Emily tocaba, Margaret caminaba alrededor del piano. Observaba cada movimiento de los dedos. Escuchaba cada nota. Cuando Emily cometía un error, Margaret golpeaba el atril con el lápiz. El sonido la ponía nerviosa, lo que la hacía cometer más errores. No tienes ritmo, dijo Margaret cuando terminó. Debes practicar más. Espero que la semana que viene mejores. Emily asintió y recogió sus partituras. Parecía triste al salir de la sala. Así enseñaba Margaret. Era dura y exigente. Creía que ser amable no hacía buenos músicos. Había aprendido así de joven y le había funcionado. El siguiente alumno de Margaret fue James Parker, un chico de 16 años cuya madre era ponedora. James tenía talento, pero era perezoso. No practicaba lo suficiente y Margaret se enfadaba a menudo con él. ¿Practicaste todos los días esta semana?, preguntó Margaret mientras James se sentaba. Sí, señorita Whitmore. James mintió. Solo había practicado 3 veces.
Demuéstralo. Toca el punto en la parte. Margaret dijo punto. James empezó a tocar, pero era evidente que no había practicado mucho. Sus dedos tropezaban con las partes difíciles. Olvidó algunas notas por completo. Margaret lo detuvo después de 2 minutos. Esto es terrible, James. ¿Crees que puedes engañarme? Llevo 15 años enseñando piano. Sé cuando un alumno no ha practicado. James bajó la vista hacia sus manos. Lo siento, señorita Whitmore. Tuve mucha tarea esta semana. La tarea no es una excusa, dijo Margaret con frialdad. Si quieres ser pianista, la música debe ser lo primero. Si no puedes, quizás deberías buscar otro pasatiempo. James pasó el resto de la clase tocando escalas y ejercicios sencillos. Margaret le hizo repetir cada uno hasta que quedara perfecto. Al final de la clase, tenía las manos cansadas y la confianza en sí mismo destrozada. Este patrón continuó todo el día. Un alumno tras otro venía a aprender de Margaret. Algunos eran buenos, otros no tanto, pero todos se iban sintiendo que no habían hecho lo suficiente. Margaret creía que esto los haría esforzarse más. A las 6, la última alumna de Margaret se fue. Estaba cansada, pero satisfecha. Había mantenido sus altos estándares. Había impulsado a sus estudiantes a ser mejores. Esto era lo que la enojaba. Le conseguí la mejor profesora de piano de la ciudad. Margaret empezó a ordenar su habitación. Guardó los libros en su bolso. Limpió las teclas del piano con un paño especial. Ajustó el banco a la altura perfecta para el primer alumno del día siguiente. Mientras se preparaba para irse, Margaret miró su aula de música una vez más. Todo estaba perfecto. El piano estaba limpio y reluciente. Los atriles estaban rectos. Las sillas estaban en los lugares correctos. Esta habitación era el trabajo de su vida. Margaret apagó las luces y cerró la puerta con llave. Caminó por el largo pasillo hacia la salida. La academia estaba en silencio. Todos los demás profesores se habían ido a casa. Los alumnos probablemente estaban practicando en casa, o al menos esperaba que estuvieran afuera. Margaret se subió a su coche y condujo a su apartamento. Vivía sola con su gato, Beethoven. Nunca se había casado ni tenido hijos. La música era su único amor. Enseñar piano era su único propósito. En casa, Margaret se preparó la cena y se sentó a planificar las clases del día siguiente. Sería tan exigente mañana como lo había sido hoy. No aceptaría nada menos que la perfección de sus alumnos. Así era Margaret Whitmore, y estaba orgullosa de ello. No sabía que pronto todo cambiaría. No sabía que una mujer tranquila que limpiaba pisos le enseñaría la lección más importante de su vida. Rosa Martínez entró por la puerta principal de la Academia de Artes Harmony a las 7 de la tarde. Llevaba un cubo lleno de productos de limpieza en una mano y un trapeador en la otra. Su uniforme era sencillo, pantalones y camisa azules con su nombre escrito en un pequeño parche. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta y usaba zapatos cómodos para caminar sobre pisos duros toda la noche. Este era el segundo trabajo de Rosa. Durante el día, trabajaba en un restaurante, lavando platos y limpiando mesas. Por la noche, limpiaba la academia de música. Trabajaba 7 días a la semana para ganar suficiente dinero para pagar el alquiler y comprar comida para su familia. Rosa estaba cansada, pero no se quejaba. Estaba agradecida de tener trabajo. Mucha gente en su situación no tenía trabajo. Enviaba la mayor parte de su dinero a casa para ayudar a su madre y a su hermana menor. Lo que le quedaba apenas le alcanzaba para pagar su pequeño apartamento y sus comidas sencillas. La academia era muy diferente del restaurante donde trabajaba durante el día. El restaurante era ruidoso, concurrido y lleno de olores a comida. La academia era tranquila y elegante. Los suelos eran de madera brillante. Las paredes estaban pintadas de colores suaves. Hermosos cuadros colgaban en marcos dorados. Rosa empezó a trabajar en el pasillo principal.
Primero barría el suelo, recogiendo cualquier pequeño trozo de papel o polvo. Luego fregaba con agua tibia y jabón. El suelo tenía que estar impecable. Los alumnos y profesores de la academia esperaban que todo estuviera limpio al llegar por la mañana. Mientras Rosa trabajaba, oía sonidos procedentes de diferentes habitaciones. Algunos alumnos se quedaban hasta tarde ensayando. Oía música de piano en una habitación, música de violín en otra. A veces oía cantos. Los sonidos eran preciosos, pero Rosa intentaba no escuchar con demasiada atención. Estaba allí para trabajar, no para disfrutar de la música. Rosa llevaba 3 semanas trabajando en la academia. En ese tiempo, se había aprendido el horario de cada profesor y alumno. Sabía qué aulas se ensuciaban rápido y cuáles se mantenían limpias. Sabía dónde les gustaba a los alumnos comer bocadillos y dejar migas. Sabía qué baños necesitaban atención especial. La mayoría de los profesores ignoraban a Rosa por completo. Pasaban junto a ella como si fuera invisible. Algunos la saludaban, pero la mayoría ni siquiera la miraba. A Rosa no le importaba. Estaba acostumbrada a ser invisible. Le facilitaba el trabajo que la gente no la viera. Los alumnos eran diferentes. Algunos eran educados y la despedían al verla. Otros actuaban como si no existiera. Algunos la miraban con curiosidad, como si se preguntaran cómo sería su vida, pero ninguno intentó hablar con ella. Rosa entendía por qué actuaban así. Limpiaba pisos y vaciaba cubos de basura. Aprendieron música y actuaron en el escenario. Sus mundos eran muy diferentes. No esperaba que fueran sus amigos. Esa noche, Rosa recorrió el pasillo principal hacia las salas de música. Esta siempre había sido su parte favorita del trabajo. Aunque las salas estaban vacías, todavía se sentían llenas de música. El aire parecía contener el recuerdo de todas las canciones que se habían tocado durante el día. Rosa empujó su carrito hasta la primera sala de música y abrió la puerta. Dentro había un pequeño piano y 4 sillas dispuestas en círculo. Las partituras estaban esparcidas por el suelo. Los estudiantes habían estado practicando juntos allí. Rosa recogió los papeles y los puso en una pila ordenada sobre el piano. Barrió el suelo con cuidado alrededor de las patas del piano. Estos instrumentos eran caros y delicados. A Rosa le habían advertido muchas veces que tuviera cuidado con ellos. No se le permitía tocar las teclas ni mover los pianos. Solo podía limpiar alrededor de ellos. La segunda sala de música era más grande. Tenía un piano con espacio para una pequeña orquesta. Rosa encontró envoltorios de caramelos debajo de las sillas y marcas de lápiz en la pared. Limpió todo con cuidado. La academia tenía que lucir perfecta para los futuros estudiantes. La tercera sala era donde se impartían las clases de violín. Rosa lo notaba por el polvo de resina en el suelo. Los violinistas usaban resina en sus ramas y dejaba un polvo fino por todas partes. Rosa la barría y fregaba el suelo hasta que brillaba. Mientras Rosa trabajaba, pensaba en su vida en casa. Había dejado su país hacía 2 años para buscar un trabajo mejor. Extrañaba a su familia todos los días, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El dinero que enviaba a casa ayudaba a pagar la escuela de su hermana y la medicina de su madre. Antes de venir a Estados Unidos, Rosa había trabajado en una oficina. Vestía ropa elegante y se sentaba en un escritorio todo el día. Pero allí no había futuro. Por mucho que trabajara, no conseguía ganar suficiente dinero para ayudar a su familia. Así que tomó la difícil decisión de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo a aprender. El inglés le había costado. Rosa estudiaba por las noches después de terminar su primer trabajo. Practicaba con otros trabajadores que también estaban aprendiendo. Poco a poco, fue mejorando. Ahora entendía casi todo lo que le decían, aunque todavía le daba vergüenza hablar. Rosa empujó su carrito a la habitación de al lado. Era una sala de práctica para estudiantes avanzados. El piano era más grande y bonito que los demás.
Rosa había oído que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años. Limpiaba con mucho cuidado. A veces, Rosa se preguntaba cómo sería tocar uno de esos pianos. De pequeña le encantaba la música, pero su familia no podía permitirse clases. Aprendió a tocar canciones sencillas en un teclado viejo que le regaló su prima. Pero eso fue hace mucho tiempo, en otra vida. Rosa terminó de limpiar las salas de práctica y se trasladó a los espacios de actuación más grandes. Estas salas tenían escenarios donde los estudiantes daban conciertos para sus familias. Rosa imaginó cómo se sentiría estar en ese escenario y tocar música hermosa para el público. La sala más grande tenía un piano de cola aún más impresionante que los demás. Era negro y brillante como un espejo. Rosa podía verse reflejada en su superficie mientras limpiaba el piso a su alrededor. Tenía cuidado de no dejar que su trapeador tocara las patas del piano. Mientras Rosa trabajaba, se encontró tarareando en voz baja. Era una canción que su madre solía cantar cuando Rosa era pequeña. La melodía era simple y dulce. Rosa no había tarareado en mucho tiempo. Algo en estar rodeada de toda esa música le hizo recordar la alegría que solía sentir cuando escuchaba canciones hermosas. Rosa miró su reloj. Era casi medianoche. Llevaba trabajando 5 horas y aún le quedaban 2. Le dolían los pies y la espalda de agacharse para limpiar. Pero siguió adelante. Este trabajo era importante. Su familia contaba con el dinero que ganaba. Rosa recogió sus útiles y se trasladó a la siguiente sección de la academia. Tenía que limpiar las oficinas administrativas, luego los baños y finalmente, la cocina, donde a veces almorzaban los estudiantes. Todas las noches la rutina era la misma, pero a Rosa no le importaba. La rutina era cómoda. La ayudaba a no pensar demasiado en lo lejos que estaba de casa. Mientras trabajaba, Rosa soñaba con el futuro. Tal vez algún día ahorraría suficiente dinero para traer a su hermana a Estados Unidos. Tal vez ambas podrían encontrar mejores trabajos y construir una buena vida juntas. Tal vez Rosa incluso podría tomar clases de inglés en el colegio comunitario y aprender nuevas habilidades. Por ahora, sin embargo, Rosa se conformaba con trabajar duro y enviar dinero a casa. Estaba agradecida por estos 2 trabajos. Aunque eran difíciles, estaba agradecida por su pequeño apartamento, aunque se sentía sola. Estaba agradecida de estar en Estados Unidos, aunque extrañaba su hogar todos los días. Rosa no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía que la hermosa música que la rodeaba pronto se convertiría en parte de su historia. Simplemente continuó trabajando invisible y en silencio, dejando todo limpio para los estudiantes y profesores del mañana. Rosa llevaba 2 meses trabajando en la Academia de Artes Armoni, cuando algo empezó a cambiar en su interior. Cada noche, mientras limpiaba las salas de música, se encontraba quedándose un poco más de lo necesario. El piano parecía llamarla. Teclas blancas y negras que parecían viejas amigas que no había visto en años. Al principio, Rosa solo miraba los pianos mientras trabajaba. Limpiaba a su alrededor con mucho cuidado, asegurándose de no tocar nada que no debía tocar. Pero con el paso de las semanas, se fue acercando cada vez más a los instrumentos. Una noche, Rosa estaba limpiando la pequeña sala de práctica donde los alumnos principiantes tenían sus clases. El piano no era tan imponente como los demás, pero seguía siendo hermoso. Rosa terminó de fregar el suelo y estaba guardando sus materiales cuando notó que alguien había dejado un libro de música abierto sobre el piano. Rosa se acercó para mirarlo. Las páginas estaban llenas de puntos y líneas negras que recordaba de tiempos pasados. Notas musicales. Había aprendido a leerlas de pequeña, pero ahora parecía que habían pasado siglos. La canción en la página abierta era sencilla. Rosa lo notó porque no había muchas notas y estaban muy espaciadas. Se encontró tarareando la melodía con solo mirar la partitura. Sus dedos se movían en el aire como si estuviera tocando un piano invisible.
Rosa miró alrededor de la sala vacía. La academia estaba en silencio. Todos se habían ido a casa hacía horas. El guardia de seguridad probablemente estaba dormido en su escritorio en el vestíbulo. Nadie lo sabría si solo tocaba una tecla. Solo un punto. Rosa extendió la mano lentamente y presionó la tecla C central. El sonido era puro y hermoso. Llenó la pequeña habitación y pareció flotar en el aire por un largo instante. Rosa sonrió. Había olvidado lo maravilloso que podía sonar un piano de verdad. La noche siguiente, Rosa se encontró pensando en esa única nota todo el día en su trabajo en el restaurante. Mientras lavaba platos y limpiaba mesas, recordaba el sonido claro y dulce de la tecla del piano. Al llegar a la academia esa noche, terminó su trabajo de limpieza habitual lo más rápido posible. Al llegar a la pequeña sala de práctica, Rosa miró a su alrededor con atención para asegurarse de que estaba sola. Luego se acercó al piano y presionó la misma tecla de nuevo. Esta vez presionó también algunas teclas más. Tocó una escala sencilla, solo 5 notas subiendo y bajando. El sonido era como magia. Rosa cerró los ojos y, por un instante, dejó de ser una mujer cansada limpiando pisos. En una academia de música, volvió a ser joven, sentada ante el viejo teclado de su prima, descubriendo la alegría de hacer música con sus propias manos. A partir de esa noche, Rosa comenzó a dedicar unos minutos extra a cada sala de música. Terminaba su trabajo de limpieza y si estaba segura de que no había nadie cerca, tocaba las teclas del piano. Al principio, solo tocaba escalas sencillas y notas sueltas. Pero poco a poco, su confianza fue creciendo. Rosa recordaba cada vez más canciones de su infancia. Su madre le cantaba canciones de cuna cuando era pequeña. Su abuela le había enseñado canciones populares de su país natal. Rosa descubrió que sus dedos aún recordaban cómo encontrar esas melodías en las teclas del piano. Era muy cuidadosa con guardar su secreto. Rosa solo tocaba cuando estaba completamente segura de estar sola. Tocaba muy suavemente para que el sonido no se extendiera lejos. Siempre se aseguraba de limpiar las teclas del piano después con su paño de limpieza, eliminando cualquier huella dactilar que pudiera haber quedado. Rosa sabía que corría un riesgo. Si alguien la pillaba tocando los pianos, probablemente perdería su trabajo. Estos instrumentos eran caros y preciados. No estaban hechos para que alguien como ella los tocara. Pero Rosa no pudo evitarlo. La música llenaba un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que era su punto. Con el paso de las semanas, Rosa se volvió más atrevida. Empezó a recordar piezas musicales más complejas. Las canciones que había escuchado en la radio años atrás volvieron a ella. Melodías de películas y programas de televisión que le encantaban. Sus dedos encontraron la manera de tocar estas canciones en las teclas del piano. Rosa descubrió que cada piano de la academia tenía su propia personalidad. El piano pequeño de la sala de práctica tenía un sonido brillante y alegre. El piano grande de la sala de estudiantes avanzados tenía un tono más profundo y rico. El piano de cola de la sala de conciertos tenía una voz que podía susurrar suavemente o cantar con gran potencia. Tarde en la noche, después de terminar toda la limpieza, Rosa a veces se sentaba a uno de los pianos durante 10 o 15 minutos. Tocaba las canciones que vivían en su memoria. Estos eran los momentos más felices de su semana. Durante esos pocos minutos, no era solo una mujer de la limpieza. Volvía a hacer música. Rosa comenzó a notar cosas de la academia que no había visto antes. Observaba cómo los estudiantes sostenían las manos al tocar. Escuchaba cómo los profesores explicaban los pasajes difíciles. Aunque se suponía que era invisible, Rosa aprendía simplemente por estar rodeada de tanta educación musical. Una noche, Rosa encontró una partitura que un estudiante había dejado caer al suelo. Era una hermosa canción de Chopin, un compositor que Rosa recordaba de su juventud. La música era más compleja que cualquier cosa que hubiera intentado tocar desde que comenzó sus sesiones secretas de piano.
Rosa se llevó la partitura a casa esa noche. En su pequeño apartamento, estudió las notas cuidadosamente. Tarareó la melodía y movió los dedos como si estuviera tocando. No tenía piano en casa, así que solo podía practicar en su imaginación. La noche siguiente, en el trabajo, Rosa trajo la partitura. Después de terminar con sus tareas de limpieza, fue al piano de cola en la sala de conciertos. Colocó la partitura en el atril y comenzó a tocar muy suavemente. Al principio, los dedos de Rose tropezaron con el difícil pasaje. Había pasado tanto tiempo desde que había leído música compleja, pero poco a poco recuperó sus antiguas habilidades. Sus manos recordaron cómo estirarse sobre las teclas. Sus ojos recordaron cómo leer las notas rápidamente. Para Dot, tocar esta hermosa pieza musical era como volver a casa después de un largo viaje. Rosa sintió lágrimas en los ojos al sentir la melodía fluir de sus dedos. Había olvidado cómo la música podía tocar su alma y hacerla sentir viva. Rosa estaba tan absorta en la música que no oyó los pasos en el pasillo. No vio al guardia de seguridad pasar por la puerta. No se dio cuenta de que el conserje, que a veces trabajaba turnos nocturnos, se asomaba a la habitación. Durante esos preciosos momentos, Rosa era completamente ella misma. No la silenciosa mujer de la limpieza que intentaba ser invisible. No la inmigrante cansada que trabajaba en 2 empleos para sobrevivir. Era Rosa la música. Rosa, la que podía crear hermosos sonidos con sus manos. Rosa, la que entendía el lenguaje de la música que llega a cada corazón humano. Cuando Rosa terminó de tocar la pieza, se sentó tranquilamente al piano un momento. Las últimas notas parecían flotar en el aire como una bendición. Guardó con cuidado la partitura donde la había encontrado y limpió las teclas del piano con su paño. Mientras Rosa recogía sus artículos de limpieza y se preparaba para ir a la habitación contigua, tomó una decisión. Seguiría encontrando esos momentos de música en sus noches de trabajo. Los pianos la llamaban, y ya no podía ignorar su llamada. Rosa no sabía que su secreto no permanecería oculto por mucho tiempo más. No sabía que alguien ya había notado sus conciertos nocturnos. Simplemente continuó con su trabajo, llevando la alegría de la música en su corazón y contando las horas hasta que pudiera volver a tocar las teclas del piano. Margaret Whitmore estaba teniendo un día terrible. Su alumna más talentosa acababa de dejar la escuela para centrarse en los deportes en lugar de la música. Un padre se había quejado de sus métodos de enseñanza. Y lo peor de todo, había olvidado las llaves del coche y tuvo que tomar un taxi de vuelta a la academia a las 9 de la noche para recogerlas. Margaret entró por la puerta principal de la Academia de Artes Armoni frustrada y enojada. El guardia de seguridad la dejó entrar sin hacer preguntas. Todos sabían quién era Margaret Whitmore y que a veces regresaba después de hora, olvidando objetos o preparativos atrasados. La academia estaba oscura y silenciosa. Los tacones de Margaret resonaban con fuerza en el suelo de madera mientras caminaba hacia su sala de música. Pensaba en todos los problemas de su vida y no prestaba atención a nada a su alrededor. Pero a medida que Margaret se acercaba a las salas de música, oyó algo que la hizo detenerse. Era música de piano. Alguien tocaba uno de los pianos de la academia fuera de hora. Esto no estaba permitido. Solo los profesores con permiso especial podían usar las salas de práctica por la noche. Margaret sintió que su ira crecía. ¿Quién se atrevería a usar sus preciados instrumentos sin permiso? Caminó silenciosamente hacia el sonido, sus pasos silenciosos sobre la alfombra que cubría esa parte del pasillo. La música provenía de la sala de práctica más grande, la que tenía el hermoso piano de cola que Margaret más amaba. Al acercarse, Margaret pudo oír que quienquiera que estuviera tocando era muy hábil. La pieza era compleja y difícil, pero eso no importaba. Las reglas eran las reglas. Margaret llegó a la puerta y miró dentro. Lo que vio la enfureció tanto que sus manos comenzaron a temblar. La mujer de la limpieza estaba sentada ante su preciado piano.
El conserje tocaba el instrumento más preciado de Margaret con las manos sucias. Por un momento, Margaret quedó demasiado sorprendida para moverse. Entonces, su ira explotó como un volcán. Entró en la habitación y gritó a todo pulmón: «¿Qué crees que estás haciendo?». Rosa saltó del banco del piano tan rápido que casi se cae. Su rostro palideció de miedo. La habían descubierto. Su secreto había sido descubierto. Y quien la había descubierto era el profesor más exigente y aterrador de toda la academia. «Lo siento», dijo Rosa en voz baja. Su inglés no era perfecto, sobre todo cuando tenía miedo. Solo estaba limpiando y estaba limpiando. La voz de Margaret era fuerte y áspera. «No estabas limpiando. Estabas tocando mi piano con tus manos sucias. ¿Cómo te atreves a tocar este instrumento?». Rosa bajó la mirada hacia sus manos. Estaban limpias. Siempre se las lavaba cuidadosamente antes de tocar las teclas del piano, pero no podía decirle esto a la enfadada profesora. Solo podía quedarse allí parada, sintiéndose avergonzada y asustada. «Este piano cuesta más dinero del que ganarás en 10 años», siguió gritando Margaret. «No es un juguete para que jueguen los que limpian. Es un instrumento serio para músicos serios». «Lo siento», repitió Rosa. Quería explicar que amaba la música, que había sido cuidadosa, que no tenía malas intenciones. Pero no le salían las palabras. La ira de Margaret era demasiado aterradora. «Lo siento no es suficiente», dijo Margaret con frialdad. «Tú estás aquí para limpiar pisos y vaciar botes de basura. No estás aquí para fingir que eres músico. Limítate a fregar pisos y aléjate de cosas que posiblemente no puedas entender». Estas palabras le dieron a Rosa como una bofetada. Margaret le decía que era demasiado estúpida para entender la música, que solo era una mujer de la limpieza que debería saber cuál era su lugar, que no tenía derecho a soñar con crear sonidos hermosos. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No lloraría delante de esa mujer cruel. Reunió la poca dignidad que le quedaba y habló con la mayor claridad posible. «Lo entiendo. No volveré a tocar el piano. Siento mucho las molestias». «Más te vale que lo sientas», dijo Margaret. Su voz seguía de enojo, pero empezaba a sentirse satisfecha de haber puesto a la mujer de la limpieza en su lugar. «Si alguna vez te vuelvo a pillar tocando algún instrumento en esta academia, me aseguraré de que pierdas tu trabajo inmediatamente». Rosa asintió, y empezó a recoger sus productos de limpieza. Le temblaban las manos mientras volvía a poner el trapeador y el cubo en el carrito. Quería irse de aquella habitación lo antes posible y no volver a ver a Margaret Whitmore, pero Margaret no había terminado. Siguió a Rosa mientras la mujer de la limpieza empujaba el carrito hacia la puerta. «No puedo creer el descaro de algunas personas», dijo Margaret con voz llena de disgusto. «¿Crees que porque has oído música puedes simplemente sentarte y tocar como si pertenecieras aquí? Este es un lugar para gente culta que ha estudiado música durante años». Rosa dejó de empujar su tarjeta y se dio la vuelta. Por un instante, Margaret vio algo brillar en los ojos de la mujer de la limpieza. No era miedo ni vergüenza. Era algo más, algo que parecía casi una decepción. Pero el momento pasó rápido. Rosa bajó la vista de nuevo y continuó, empujando su tarjeta fuera de la habitación. «¿Recuerdas lo que dije?», le gritó Margaret. «Cíñete a lo que lo sé. Limpia los pisos y deja la música a quienes la entienden». Rosa desapareció por el pasillo sin mirar atrás. Margaret se quedó sola en la sala de práctica, complacida consigo misma. Había protegido su preciado piano de alguien que no merecía tocarlo. Había mantenido los estándares de la academia. Margaret se acercó al piano y lo examinó cuidadosamente. Buscó cualquier daño que la mujer de la limpieza pudiera haber causado. Comprobó si tenía huellas dactilares o arañazos, pero el piano se veía perfecto. De hecho, se veía más limpio que de costumbre. «Dot»,
Margaret se sentó en el banco del piano y tocó algunas notas. El piano sonaba bien. De hecho, sonaba mejor que bien. Sonaba hermoso. Quienquiera que lo hubiera estado tocando no lo había oído en absoluto por un instante. Margaret recordó la música que había oído mientras caminaba por el pasillo. Había sido bastante buena. De hecho, la mujer de la limpieza tenía una habilidad real, pero Margaret desechó ese pensamiento rápidamente. No importaba lo bien que tocara la mujer. Seguía siendo solo una conserje que no tenía por qué tocar instrumentos caros. Pero Margaret encontró las llaves de su coche en la mesita donde las había dejado. Las recogió y se preparó para irse. Mientras caminaba de vuelta por el pasillo, se sintió satisfecha de haber manejado la situación correctamente. Pero mientras Margaret conducía a casa esa noche, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Algo en toda la situación la inquietaba. Aunque no podía entender qué era, la mujer de la limpieza parecía sinceramente arrepentida. No discutió ni puso excusas. Aceptó la reprimenda de Margaret con serena dignidad, y la música que Margaret había escuchado. Realmente había sido bastante hermosa. Margaret negó con la cabeza y se obligó a pensar en otras cosas. Había hecho lo correcto. La academia tenía reglas por una razón. La gente de la limpieza debía limpiar y los músicos debían hacer música. Ese era el orden natural de las cosas. Pero en el fondo, en un lugar que Margaret no quería mirar, sentía una pequeña incomodidad. No era exactamente culpa, pero tampoco satisfacción. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, había hecho un error. Margaret llegó a casa y se acostó, pero no pudo conciliar el sueño fácilmente. No dejaba de oír la hermosa música de piano en su mente. No dejaba de ver la mirada en los ojos de la mujer de la limpieza. Cuando le dijo que se limitara a fregar los pisos, Margaret era demasiado orgullosa para admitir que podría haberse equivocado. Se convenció a sí misma de que había hecho lo que cualquier profesor responsable haría. Había protegido la propiedad de la academia y mantenido los estándares adecuados. Rosa, mientras tanto, terminó su trabajo esa noche en completo silencio. No tarareó ninguna canción. No miró ninguno de los pianos mientras limpiaba a su alrededor. Hizo su trabajo con rapidez y eficiencia y salió de la academia lo antes posible. En su pequeño apartamento, Rosa se sentó en la cama y finalmente se permitió llorar. No porque la hubieran descubierto ni porque pudiera perder su trabajo. Lloró por las palabras que Margaret había dicho. Apégate a lo que no puedes entender. Rosa sabía que entendía la música. La entendía en su corazón y en su alma. Pero Margaret la había hecho sentir pequeña, estúpida e inútil. Rosa había trabajado tan duro para mantener su dignidad en este nuevo país, y en un instante se la habían arrebatado. Ninguna de las dos durmió bien esa noche. Ninguna sabía que esta confrontación cambiaría sus vidas para siempre. Habían pasado 3 semanas desde que Margaret sorprendió a Rosa tocando el piano. En esas 3 semanas, Rosa no había tocado ni una sola tecla. Hacía su trabajo de limpieza rápida y silenciosamente, con la mirada baja y las manos ocupadas con trapos y fregonas. Las salas de música ahora le parecían frías y vacías, como hermosos jardines, a los que no se le permitía entrar. Margaret casi había olvidado el incidente. Estaba ocupada preparando a sus estudiantes para el evento más grande del año de la academia, el concurso anual de talentos para recaudar fondos. Este concurso reunía a donantes adinerados que apoyaban a la academia con su dinero. Era muy importante que todo saliera a la perfección. El concurso de talentos estaba programado para el viernes por la noche. Margaret tenía a 3 de sus mejores estudiantes actuando. Había pasado semanas ayudándolos a preparar sus piezas. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Pero el jueves por la tarde, ocurrió el desastre. Margaret estaba en su oficina cuando sonó su teléfono. Era la señora Chun, la madre de Emily. Señorita Whitmore, tengo terribles noticias, dijo la señora Chun.
Su voz sonaba preocupada. Emily se cayó de la bicicleta esta mañana. Se rompió la muñeca. El médico dice que no puede tocar el piano durante al menos 6 semanas. Margaret sintió que se le encogía el corazón. Emily debía tocar una hermosa pieza de Mozart. Era una de las estrellas del espectáculo. Mucha gente venía específicamente para escucharla. Lo siento mucho, señorita Whitmore, continuó la señora Chun. Sabemos lo importante que es este espectáculo. Emily está muy disgustada por no poder actuar. Margaret colgó el teléfono y se tapó la cabeza con las manos. Esto fue un desastre. El espectáculo era mañana por la noche y ahora tenía un gran espacio vacío en el programa. No podía pedirle a otro estudiante que aprendiera una pieza nueva en un solo día. Era imposible. Margaret pasó el resto del jueves buscando una solución. Llamó a otros profesores de música para ver si tenían estudiantes que pudieran actuar. Revisó su lista de antiguos alumnos que podrían estar disponibles. Pero todos a los que llamó estaban demasiado ocupados o no estaban listos para actuar frente a un público tan importante. El jueves por la noche, Margaret estaba desesperada. Tuvo que decirle al Dr. Harrison, director de la academia, que tenían un problema. El Dr. Harrison era un hombre amable de unos 60 años que había dirigido la academia durante 20 años. Le importaba más la educación musical que ganar dinero, pero también entendía que la academia necesitaba donantes para sobrevivir. Esto es un problema, dijo el Dr. Harrison cuando Margaret le explicó la situación. Los Johnson vienen específicamente a escuchar tocar a Emily. Estaban pensando en hacer una gran donación para comprar nuevos instrumentos. Lo sé, dijo Margaret con tristeza. Lo he intentado todo. Simplemente no hay tiempo para preparar a otro estudiante. El Dr. Harrison pensó un momento. ¿Y si acortamos el programa? Podríamos añadir tiempo para hablar entre las demás presentaciones. Margaret negó con la cabeza. El programa ya es bastante corto. Si lo acortamos aún más, la gente sentirá que no ha aprovechado su dinero. Llegó el viernes por la noche y Margaret estaba muerta de preocupación. El auditorio principal de la academia estaba lleno de gente bien vestida que había pagado un dineral para asistir a este espectáculo. Margaret estaba de pie tras bambalinas con sus estudiantes, intentando parecer tranquila mientras el estómago se le revolvía de nervios. El Dr. Harrison subió al podio para dar la bienvenida al público. Llevaba su mejor traje y su gran sonrisa, pero Margaret podía ver la preocupación en sus ojos. Bienvenidos al espectáculo anual de talentos de la Academia de Artes Harmony, anunció el Dr. Harrison. Esta noche escucharán a algunos de los jóvenes músicos más talentosos de nuestra ciudad. El espectáculo comenzó con James tocando una pieza por tandas. Sin embargo, lo hizo bien. Margaret notó algunos pequeños errores. El público aplaudió cortésmente. Después llegó Sara, una violinista que tocó una hermosa melodía de Vivaldi. Estaba nerviosa y le temblaban un poco las manos, pero terminó la pieza sin mayores problemas. Luego llegó el momento del descanso donde Emily debía tocar. El Dr. Harrison regresó al podio. Damas y caballeros, tenemos un pequeño cambio en el programa de esta noche, anunció. Margaret contuvo la respiración. Uno de nuestros artistas no podrá acompañarnos esta noche debido a una lesión leve. Vamos a hacer un breve intermedio mientras nos preparamos para nuestra pieza final. Margaret vio que algunas personas del público parecían confundidas. Otros miraron sus relojes. Los Johnson, la pareja adinerada que podría donar dinero para nuevos instrumentos, susurraban entre sí y parecían decepcionada. Durante el intermedio, Margaret caminaba de un lado a otro entre bastidores. Esto se estaba convirtiendo en un desastre. El público estaba perdiendo el interés. Los donantes se estaban inquietando. La reputación de la academia estaba en juego. El Dr. Harrison llegó entre bastidores con aspecto preocupado. Margaret, tenemos que hacer algo. La gente está empezando a irse.
La señora Johnson me acaba de preguntar si esto era todo el espectáculo. Margaret sintió que el pánico le subía al pecho. No sé qué hacer. No hay nadie más que pueda actuar. El doctor Harrison miró desesperado a su alrededor entre bastidores. Fue entonces cuando vio a Rosa. Estaba de pie en silencio en la esquina con una bolsa de basura. Había estado vaciando los cestos de basura entre bastidores cuando comenzó el intermedio. Rosa, llamó el doctor Harrison. Siempre había sido amable con los demás. Personal, trabajan aquí todas las noches. Deben de oír mucha música. ¿Conocen alguna canción? Rosa parecía sorprendida de que alguien le hablara. Miró nerviosamente a Margaret, recordando su terrible encuentro de hacía 3 semanas. No entiendo, dijo Rosa en voz baja. El doctor Harrison se estaba desesperando. ¿Sabe cantar? ¿Sabe tocar algún instrumento? Necesitamos a alguien que complete el tiempo en nuestro programa. Margaret empezó a protestar. Doctor Harrison, solo es la mujer de la limpieza. No puede ser. Pero el doctor Harrison levantó la mano para detenerla. Miraba a Rosa con renovado interés. Rosa, te lo pregunto en serio. ¿Tienes alguna habilidad musical? Rosa bajó la mirada. Pensó en las hermosas noches en las que tocaba los pianos de la academia. Pensó en las canciones que le había enseñado su madre. Pensó en la alegría que sentía cuando la música fluía de sus dedos. Pero también recordó las duras palabras de Margaret. Limítate a fregar pisos y aléjate de cosas que no puedes entender. El auditorio estaba en silencio. Margaret podía oír a la gente hablando y moviéndose. Probablemente algunos se estaban marchando. El evento de recaudación de fondos más importante de la academia se estaba desmoronando. El doctor Harrison miró a Rosa con ojos suplicantes. Por favor, Rosa, si puede hacer algo para ayudarnos, le estaríamos muy agradecidas. Rosa miró a Margaret, luego al doctor Harrison, luego al suelo. Pensó en su familia, que necesitaba el dinero que les enviaba. Pensó en lo mucho que significaba este trabajo para ella. Pensó en todos los riesgos de decir que sí, pero también pensó en la música que vivía en su corazón. La música que Margaret le había dicho que no podría entender. Finalmente, Rosa levantó la vista y habló en una voz tan baja que el doctor Harrison tuvo que inclinarse para oírla. Podría tocar el piano si quiere, pero no tengo ninguna partitura preparada. Margaret se quedó boquiabierta, sorprendida. Los ojos del doctor Harrison se iluminaron de esperanza. ¿Sabe tocar el piano?, preguntó el doctor Harrison. ¿Está segura? Rosa asintió lentamente. Sí, sé tocar. Margaret recuperó la voz. Doctor Harrison, esto es ridículo. Ella es la conserje. No puede actuar frente a nuestros donantes. Pero el doctor Harrison ya se dirigía al escenario. Rosa, ¿estarías dispuesta a tocar algo para nuestro público? ¿Lo que fuera? Rosa miró a Margaret una vez más. El rostro de Margaret estaba rojo de ira y vergüenza, pero el doctor Harrison la miraba con amabilidad y esperanza. Rosa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sí, dijo simplemente. Tocaré. El doctor Harrison condujo a Rosa hacia el escenario mientras Margaret lo seguía, con el rostro pálido de sorpresa y preocupación. No podía creer lo que estaba sucediendo. El evento más importante del año de la academia estaba a punto de ser arruinado por la mujer de la limpieza. Doctor Harrison, por favor, piense en esto, susurró Margaret con urgencia. ¿Y si de verdad no puede tocar? ¿Y si nos avergüenza delante de toda esta gente importante? Pero el doctor Harrison estaba desesperado. La mitad del público ya se había marchado durante el intermedio. Los que quedaban se estaban poniendo nerviosos. Tenía que intentar algo. Rosa, dijo el doctor Harrison suavemente al llegar a un lateral del escenario. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Esta gente ha pagado un dineral para estar aquí esta noche. Rosa asintió, aunque le temblaban las manos. Lo haré lo mejor que pueda. El doctor Harrison regresó al podio mientras Rosa esperaba entre bastidores.
Margaret estaba de pie a su lado, aún incapaz de creer que esto estuviera sucediendo de verdad. «Damas y caballeros», anunció el doctor Harrison al público. «Por favor, bienvenidos de nuevo a sus asientos. Tenemos una actuación sorpresa especial para ustedes esta noche». La gente regresó lentamente a sus asientos, aunque muchos parecían escépticos. Margaret pudo ver a los Johnson en la tercera fila, mirando de nuevo sus relojes. «Esta noche, tenemos el honor de contar con la actuación de Rosa Martínez», continuó el doctor Harrison. «Rosa es un miembro valioso de nuestra familia académica». Margaret observó con horror cómo Rosa subía al escenario. Todavía vestía su uniforme de limpieza, pantalones azules y una camisa azul con su nombre. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. Parecía diminuta y fuera de lugar. En el gran escenario, el público murmuraba confundido. Esta gente adinerada había venido a escuchar a estudiantes talentosos de buenas familias. No esperaban ver a la mujer de la limpieza tocar. Rosa se acercó al piano de cola en el centro del escenario. Era el mismo tipo de piano que Margaret la había sorprendido tocando 3 semanas atrás. Rosa se sentó en el banco y lo ajustó a la altura adecuada. Por un momento, Rosa permaneció completamente inmóvil. El auditorio estaba en silencio, salvo por el susurro de la gente. Margaret contuvo la respiración. ¿Y si Rosa se paralizaba? ¿Y si, después de todo, no podía tocar? Entonces, Rosa puso las manos sobre las teclas del piano. Empezó a tocar el Bad Now 1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. Muy poca gente podía tocarla bien, incluso músicos profesionales. Las primeras notas llenaron el auditorio como por arte de magia. Los dedos de Rose se movían por las teclas con perfecta precisión y una gracia increíble. Cada nota era clara y pura. La melodía se elevaba, bailaba, susurraba y cantaba. Margaret sintió que le temblaban las rodillas. No era una interpretación sencilla. No se trataba de alguien que se hubiera aprendido algunas canciones de oído. Era una magistral interpretación de piano a nivel profesional. El público se detuvo, susurrando. Quienes habían estado mirando sus teléfonos los guardaron. De repente, todos en el auditorio prestaron atención total a la pequeña mujer con uniforme de limpieza que componía una música increíblemente hermosa. Rosa tocaba con los ojos cerrados. Perdida en la música, todo su cuerpo se movía al ritmo de la pieza. Sus dedos volaban sobre las teclas como si bailaran. Tocaba las partes suaves con tierna suavidad y las partes poderosas con una fuerza magnífica. Margaret había escuchado esta pieza interpretada por pianistas de concierto en grabaciones. Había escuchado a sus propios estudiantes avanzados intentarlo, pero nunca la había escuchado interpretada con tanta emoción y perfección técnica como Rosa la tocaba. En ese momento, la música contaba una historia sin palabras. Hablaba de amor y pérdida, de sueños y decepción, de esperanza y desamor. Rosa puso toda su alma en cada nota. Tocaba no solo con los dedos, sino también con el punto de su corazón. A medida que la pieza se acercaba a su dramático clímax, las manos de Rosa se movían cada vez más rápido sobre las teclas. La música se convirtió en una tormenta de sonido que llenó cada rincón del auditorio. De repente, volvió a ser suave y apacible, como la lluvia después del trueno. Margaret miró al público. Todos estaban completamente quietos, escuchando con todo su ser. Los Johnson estaban inclinados hacia adelante en sus asientos, con la boca ligeramente abierta por el asombro. Otros donantes tenían lágrimas en los ojos. Rosa tocó los pasajes finales del bell con una belleza desgarradora. La melodía se volvió cada vez más silenciosa, como un susurro de despedida. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire como una bendición cuando Rosa terminó de tocar. Se quedó quieta un momento con las manos apoyadas en las teclas. El auditorio quedó en completo silencio. Entonces comenzaron los aplausos. Empezó con una persona aplaudiendo,
luego otra, luego otra. En cuestión de segundos, todo el público se puso de pie, aplaudiendo con una fuerza que Margaret jamás había escuchado en ningún evento de la academia. La gente vitoreaba y se secaba las lágrimas. Rosa se levantó del piano y miró al público sorprendida. No se esperaba esta reacción. Simplemente había tocado una pieza musical que le encantaba. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Rosa hizo una reverencia tímida y comenzó a bajar del escenario, pero el público seguía aplaudiendo y pidiendo más. El doctor Harrison subió al escenario apresuradamente con una gran sonrisa. «Damas y caballeros», anunció Rosa Martínez, señalando a Rosa. Los aplausos se intensificaron aún más. Margaret observaba desde un lateral del escenario, con la mente llena de confusión y asombro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la mujer de la limpieza tocar como una pianista de concierto profesional? Finalmente, los aplausos cesaron y Rosa abandonó el escenario. El doctor Harrison presentó rápidamente a la última estudiante intérprete, pero era evidente que todos seguían pensando en la increíble actuación de Rosa. Al terminar el espectáculo, la gente se agolpaba a su alrededor. El doctor Harrison preguntaba por Rosa. ¿Quién era? ¿Dónde había estudiado? ¿Por qué trabajaba de limpiadora si podía tocar así? El doctor Harrison no sabía la respuesta a ninguna de estas preguntas. Encontró a Rosa entre bastidores poniéndose la chaqueta del uniforme de limpieza y preparándose para volver al trabajo. «Rosa», dijo el doctor Harrison con la voz llena de asombro. «Esa fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en este auditorio. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Rosa bajó la mirada hacia sus manos. «Aprendí de joven en mi país, pero eso fue hace mucho tiempo». Margaret finalmente recuperó la voz. Se acercó a Rosa, pálida y con las manos temblorosas. «No tenía ni idea», dijo Margaret en voz baja. «Rosa, te debo una disculpa. Te dije cosas terribles. Te lo dije. No podías entender la música. Estaba completamente equivocada». Rosa miró a Margaret con ojos tristes. «Está bien, señorita Whitmore. Usted no lo sabía». Pero Margaret sabía que no estaba bien. Había juzgado a Rosa por su trabajo y su apariencia. Había sido cruel y despectiva con alguien que claramente era un músico talentoso. Los Johnson aparecieron tras bambalinas, todavía asombrados por lo que habían oído. «Doctor Harrison», dijo la señora Johnson emocionada. «No teníamos ni idea de que tuvieras tanto talento aquí en la academia. Esa actuación fue absolutamente magnífica. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de hacer una donación muy grande». El doctor Harrison sonreía de alivio y alegría. La actuación de Rosa no solo había salvado la noche, sino que la había convertido en el evento de recaudación de fondos más exitoso en la historia de la academia. Sin embargo, mientras Margaret observaba a Rosa recoger tranquilamente sus artículos de limpieza y volver al trabajo, sintió una profunda vergüenza. Casi había impedido que este milagro ocurriera. Sus prejuicios y crueldad casi habían privado al mundo de presenciar el increíble don de Rosa. Margaret se dio cuenta de que había aprendido algo importante esa noche. Había aprendido que el talento y el valor no estaban determinados por el trabajo o el estatus social de alguien. Había aprendido que sus suposiciones sobre las personas podían ser completamente erróneas. Y lo más importante, había aprendido que Rosa Martínez no era solo una mujer de la limpieza. Era una verdadera artista que se había estado escondiendo a plena vista. A la mañana siguiente, Margaret no podía dejar de pensar en la actuación de Rosa. Apenas durmió toda la noche, repasando cada nota en su mente. No dejaba de ver el rostro de Rose mientras interpretaba la alegría, el dolor y la belleza que la habían invadido. Música. Margaret llegó temprano a la academia y fue directa a la oficina del doctor Harrison. Lo encontró sentado en su escritorio, leyendo correos electrónicos y sonriendo ampliamente. «Margaret», el doctor Harrison le dijo al verla, «¿puedes creer lo que pasó anoche? Ya he recibido llamadas de 3 donantes importantes que quieren donar dinero a la academia.
Y todo gracias a la increíble actuación de Rosa. Margaret se sentó frente al escritorio del doctor Harrison. Tenemos que hablar de Rosa, dijo. En serio, doctor. El doctor Harrison asintió. Estoy totalmente de acuerdo. No podemos desperdiciar un talento como ese. He estado pensando en esto toda la mañana. Rosa debería estar enseñando aquí, no limpiando pisos. Margaret sintió alivio al saber que el doctor Harrison comprendía la situación, pero también sintió el peso de su propia culpa. Doctor Harrison, necesito decirle algo, dijo Margaret en voz baja. Hace 3 semanas, pillé a Rosa tocando el piano fuera de horario. Me porté fatal con ella. Le dije que se limitara a fregar pisos y que no tocara música. Le dije que no podía entenderlo. La sonrisa del doctor Harrison se desvaneció. ¡Ay, Margaret! ¿Qué hiciste? Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba tan equivocado. La juzgué porque es la mujer de la limpieza. Pensé que alguien en su posición no podía ser un músico de verdad. Fui cruel y prejuicioso. El doctor Harrison guardó silencio un buen rato. Esto explica muchas cosas, dijo finalmente. Cuando le pedí a Rosa que actuara anoche, parecía aterrorizada. No dejaba de mirarte como si temiera que la detuvieras. Casi la detuve, admitió Margaret. Intenté convencerte de que no la dejaras tocar. Me preocupaba que avergonzara a la academia. El doctor Harrison negó con la cabeza con tristeza. Margaret, estoy decepcionado de ti. Ese no es el tipo de comportamiento que espero de nuestros profesores. Margaret asintió, aceptando la crítica que merecía. Sé que quiero arreglar esto, pero no sé cómo. El doctor Harrison pensó por un momento. El primer paso es averiguar más sobre los antecedentes de Rosa. Claramente hay una historia aquí que desconocemos. Esa tarde, el doctor Harrison le pidió a Rosa que fuera a su consultorio. Llegó nerviosa, todavía con su uniforme de limpieza y cargando su cubo de suministros. Rosa, por favor, siéntate. El doctor Harrison dijo suavemente. Quiero hablarte de lo de anoche. Rosa se sentó en el borde de la silla, lista para correr si era necesario. ¿Hice algo mal? Sé que no debí haber tocado el piano. No lo volveré a hacer. No, Rosa, dijo rápidamente el doctor Harrison. No hiciste nada malo. Tu actuación fue hermosa. Quiero saber más sobre tu formación musical. Rosa guardó silencio un largo rato. Había guardado su pasado en secreto durante tanto tiempo que le resultaba extraño hablar de ello. Estudié piano en el Conservatorio Nacional de mi país, dijo Rosa finalmente. Me gradué con los máximos honores. Actué con la Orquesta Sinfónica Nacional 2 veces. El doctor Harrison abrió mucho los ojos. Rosa, eso es increíble. El Conservatorio Nacional es una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. ¿Cómo terminaste aquí trabajando de limpiadora? La voz de Rose se volvió muy baja. La economía de mi país colapsó. No había trabajo para músicos. Mi familia necesitaba dinero para comida y medicinas. Vine a Estados Unidos a buscar trabajo, cualquier trabajo que les ayudara a sobrevivir. Pero seguramente tú podrías haber encontrado trabajo como. Soy profesora de música aquí, dijo la doctora. Harrison. Dot. Rosa negó con la cabeza. Mis títulos no son reconocidos en Estados Unidos. Tendría que volver a estudiar durante años y presentarme a muchos exámenes. No tengo dinero para eso. Apenas tengo para el alquiler y la comida. ¿Y si toco? Podrías dar conciertos. Lo he intentado, dijo Rosa con tristeza. Pero nadie me toma en serio. Miran mi ropa, perciben mi acento y piensan que no soy lo suficientemente buena. Es más fácil ser invisible y limpiar pisos que enfrentar ese rechazo una y otra vez. La doctora. Harrison sintió que se le rompía el corazón por esta mujer talentosa que se había visto obligada a ocultar sus dones. Rosa, ¿estarías dispuesta a dejar que te ayude? Conozco gente en el mundo de la música. Podría organizar audiciones,
ayudarte a conseguir reconocimiento. Rosa pareció esperanzada por un momento, luego se le ensombreció el rostro. ¿Y mi trabajo aquí? Necesito este trabajo para enviar dinero a mi familia. No perderías tu trabajo, le aseguró la doctora Harrison. De hecho, quiero ofrecerte un mejor trabajo. ¿Te interesaría dar clases de piano aquí en la academia? Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. ¿Me dejarías dar clases aunque solo fuera la señora de la limpieza? Rosa, no eres cualquiera, dijo el doctor Harrison con firmeza. Eres una música talentosa que merece respeto y reconocimiento. Esa noche, el doctor Harrison volvió a llamar a Margaret a su consultorio. He conocido toda la historia de Rosa, dijo. Se graduó de una de las mejores escuelas de música del mundo. Era concertista de piano profesional en su país de origen. Margaret se sintió aún peor por su comportamiento. Probablemente esté más cualificada para dar clases aquí que yo, dijo en voz baja. Quizás, dijo el doctor Harrison, pero ese no es el punto. El punto es que todos hemos aprendido algo importante sobre no juzgar a las personas por su apariencia o circunstancias. Al día siguiente, el doctor Harrison organizó un pequeño concierto para el profesorado y los estudiantes avanzados de la academia. Se había corrido la voz sobre su increíble actuación en el concierto benéfico y todos tenían curiosidad por volver a escucharla. Rosa interpretó 3 piezas, el chap y la balada de la noche anterior, un preludio y fuga por lotes, y una pieza de un compositor de su país natal que nadie del público había escuchado antes. El profesorado permaneció en silencio, atónito, mientras Rosa tocaba. Su técnica era impecable. Su interpretación fue madura y sofisticada, y su conexión emocional con la música era evidente en cada nota. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Varios profesores tenían lágrimas en los ojos. Todos se dieron cuenta de que habían estado trabajando junto a una gran artista sin saberlo. Después del concierto, Margaret se acercó a Rosa. Había estado practicando lo que quería decir todo el día. Rosa, te debo una sincera disculpa. Margaret dijo, lo que te dije estuvo mal y fue hiriente. Te juzgué injustamente y lo siento mucho. Rosa la miró con ojos amables. Entiendo, señorita Whitmore. No conocía mi historia. Eso no es excusa, dijo Margaret. Debería haberte tratado con respeto, independientemente de lo que supiera o no sobre tus antecedentes. Tienes más gracia y dignidad que yo. Rosa sonrió con tristeza. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que aprendemos de ellos. Margaret se sintió conmovida por el perdón de Rosa. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte por cómo te traté? Rosa pensó por un momento. ¿Podrías ayudarme a aprender sobre la enseñanza de música a estudiantes estadounidenses? Sé tocar, pero no conozco mucho sobre tus métodos de enseñanza aquí. Margaret asintió con entusiasmo. Sería un honor ayudarte en todo lo que pueda. El doctor Harrison anunció que Rosa comenzaría a dar clases a tiempo parcial en la academia, manteniendo algunas de sus tareas de limpieza hasta que pudiera reunir un horario completo de estudiantes. También organizó que actuara en varios locales para ayudarla a reconstruir su carrera artística. La historia del talento de Rosa se difundió rápidamente entre la comunidad musical de la ciudad. Pronto, los periodistas querían entrevistarla y los promotores de conciertos la llamaban para reservar actuaciones. La vida de Rosa era cambiando rápidamente, pero se mantuvo humilde y agradecida. Nunca olvidó la amabilidad que la doctora Harrison le había mostrado, ni la lección que les había enseñado a todos sobre el peligro de hacer suposiciones sobre los demás. Margaret, mientras tanto, aprendía sus propias lecciones. Empezó a ver a todas las personas de manera diferente. A sus estudiantes, al resto del personal y a los desconocidos que encontraba en la calle. Se dio cuenta de que todos tenían una historia y que todos merecían respeto y amabilidad. La academia no solo había ganado una maestra talentosa, sino un recordatorio de que
El verdadero valor viene de adentro, no de los puestos de trabajo ni del estatus social. 6 meses después, la Academia de Artes Armoni lucía muy diferente por dentro. Aunque el edificio seguía siendo el mismo. Los cambios no estaban en las paredes ni en los pisos, sino en los corazones y las mentes de las personas que caminaban por sus pasillos. Rosa Martínez ahora tenía su propia sala de música en el segundo piso. Una pequeña placa dorada con el nombre en la puerta. De Profesora Rosa Martínez, profesora de piano. Enseñó a 15 estudiantes y tenía una lista de espera de familias que deseaban estudiar con ella. La noticia de su increíble talento y su amable estilo de enseñanza se había extendido por toda la ciudad. Los estudiantes de Rose la querían porque comprendía sus dificultades. Recordaba lo que se sentía al aprender algo difícil. Era paciente cuando cometían errores y los animaba cuando se sentían frustrados. Les enseñó no solo a tocar el piano, sino también a encontrar la alegría en la música. Pero Rosa no había olvidado sus orígenes. 3 noches a la semana, seguía ayudando con la limpieza de la academia. Decía que esto la mantenía humilde y le recordaba que debía apreciar cada oportunidad que se le había brindado. Margaret Whitmore fue la que más cambió. La vergüenza que sentía por cómo había tratado a Rosa la obligó a examinar toda su vida y su filosofía de enseñanza. Se dio cuenta de que había sido demasiado dura y crítica con todos, no solo con Rosa. Margaret comenzó a tratar a sus estudiantes con más amabilidad y paciencia. Seguía exigiendo excelencia, pero ya no les desanimaba cuando cometían errores. Sus alumnos empezaron a disfrutar más de sus clases y su interpretación mejoró porque ya no temían correr riesgos. Margaret y Rosa se habían hecho amigas y compañeras de enseñanza. A menudo se consultaban sobre alumnos difíciles o piezas musicales desafiantes. Margaret había descubierto que el conocimiento musical de Rose era más profundo que el suyo en muchas áreas, y no era demasiado orgullosa para pedir consejo. La amistad entre las dos mujeres era apreciada por todos en la academia. Los alumnos veían cómo Margaret trataba a Rosa con respeto y admiración, y aprendieron de este ejemplo. La academia se convirtió en un lugar más acogedor para todos. La doctora Dot Harrison estaba encantada con los cambios. La reputación de la academia había crecido significativamente desde la primera actuación de Rosa. Más alumnos con talento querían estudiar allí y más donantes adinerados querían apoyar la escuela. Pero lo más importante es que la academia se había convertido en un lugar donde se reconocía y se cultivaba el talento, independientemente de su procedencia. Una tarde de primavera, la academia celebró otro concierto benéfico. En esta ocasión, Rosa fue la artista principal. Llevaba un elegante vestido negro que el Dr. Harrison le había ayudado a comprar, y su cabello estaba hermosamente peinado. Parecía una pianista de concierto profesional. Siempre había estado en casa, pero el mayor cambio no fue su apariencia, sino el trato que todos le dieron. Los donantes que se habían sorprendido con su talento 6 meses antes ahora venían específicamente a escucharla tocar. Otros músicos de la ciudad la respetaban como colega. Los estudiantes la consideraban un modelo a seguir. Rosa interpretó un programa de piezas de su país natal, música que narraba la historia de su gente y su propia trayectoria. El público la escuchó con profunda atención y agradecimiento. Al terminar, los aplausos fueron largos y sentidos. Después del concierto, mucha gente se acercó tras bambalinas para felicitar a Rosa. Entre ellos se encontraba una mujer a la que Rosa no conocía. «Señorita Martínez», dijo la mujer. «Me llamo doctora Susan Chun. Soy la directora de la Academia Municipal. Orquesta Sinfónica. Nos gustaría invitarte a actuar como solista invitada con nuestra orquesta la próxima temporada». Rosa sintió lágrimas de alegría en los ojos. Esta era la oportunidad con la que había soñado cuando llegó a Estados Unidos. Actuar con una gran orquesta era el mayor honor que un pianista podía recibir. «Me sentiría honrada», dijo Rosa en voz baja. Pensó Margaret, que había estado cerca,
sintiendo un orgullo y una felicidad inmensos por su amiga. Recordó la noche en que le había dicho a Rosa que se dedicara a fregar pisos y se sintió agradecida de que Rosa hubiera sido lo suficientemente fuerte como para superar tanta crueldad. Al final de la noche, Margaret encontró a Rosa sentada sola en el pasillo principal de la academia. Con aire pensativo, ¿estás bien?, preguntó Margaret, sentándose a su lado. Rosa sonrió. Estaba pensando en cuánto ha cambiado. Hace 6 meses, era invisible. La gente me miraba como si no existiera. Ahora me ven y aprecian lo que puedo hacer. Lamento haber sido una de las personas que no pudo verte, dijo Margaret en voz baja. Rosa le dio una palmadita en la mano. Me enseñaste algo importante esa noche cuando me sorprendiste tocando el piano. Margaret pareció sorprendida. ¿Qué podría haberte enseñado? Fui terrible contigo. Me enseñaste que no podía esconderme para siempre. Rosa dijo, tus palabras dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de que estaba ocultando mi verdadero yo por miedo. Cuando el doctor Harrison me pidió que actuara, casi dije que no. Pero entonces recordé lo que dijiste sobre aferrarme a cosas que no podía entender. Decidí que tenía que demostrar, al menos a mí misma, que sí entendía la música. Margaret se sintió asombrada por la sabiduría y el perdón de Rose. Así que algo bueno salió de mi crueldad. Algo bueno puede surgir de cualquier experiencia así. Elige aprender de ello. Rosa dijo, aprendes a no juzgar a la gente por su apariencia. Yo aprendí a no ocultar mis dones porque tenía miedo de ser juzgada. Un año después, Rosa actuó con la Orquesta Sinfónica de la ciudad ante un público con entradas agotadas. Su familia vino de su país natal para escucharla. Entre el público estaban todos sus alumnos de la academia, el Dr. Harrison y Margaret Dott. Mientras Rosa tocaba el hermoso concerto al piano, Margaret pensó en el camino que los había traído a todos a ese momento. Pensó en lo cerca que estuvo de destruir la oportunidad de reconocimiento de Rosa. Pensó en cuánto habían cambiado sus vidas debido a una noche difícil. Cuando el concierto terminó y Rosa alzó sus manos entre un estruendoso aplauso, Margaret se dio cuenta de que así era el verdadero éxito. No se trataba de ser la profesora más exigente ni de tener los alumnos más prestigiosos. Se trataba de reconocer el talento donde quiera que apareciera y ayudarlo a crecer. Rosa continuó enseñando en la academia y actuando por todo el mundo. Trajo a estudiantes de su país natal a estudiar a Estados Unidos, brindándoles la oportunidad que casi había perdido. Creó un fondo de becas para estudiantes talentosos que no podían costear las clases. Margaret se convirtió en una de las maestras más compasivas y eficaces de la ciudad. Sus alumnos la adoraban porque veía su potencial y los ayudaba a alcanzarlo sin desanimarlos. Nunca más le dijo a nadie que no entendían la música. La academia floreció y se hizo conocida como un lugar donde se celebraba el talento sin importar su origen. La historia de Rosa y Margaret se convirtió en parte de la historia de la escuela, contada a los nuevos estudiantes y maestros como un ejemplo de cómo las personas pueden cambiar y crecer. Años después, cuando le preguntaban a Margaret sobre la lección más importante que había aprendido en su carrera docente, siempre les hablaba de Rosa. Les explicaba cómo una empleada de la limpieza le había enseñado que el verdadero valor no se determina por los puestos de trabajo ni el estatus social, sino por los dones que llevamos en el corazón y la bondad que mostramos a los demás. Y Rosa, cada vez que actuaba en escenarios de todo el mundo, recordaba la noche en que su vida cambió para siempre. Pensaba en la academia donde había sido invisible durante tanto tiempo y en la amiga que había aprendido a verla. Interpretaba su música con gratitud por las segundas oportunidades y el poder de la dignidad humana para superar cualquier obstáculo. La sala de música donde Margaret la había visto tocar por primera vez a altas horas de la noche se conoció como la sala de práctica de Rosa Martínez. Una pequeña placa junto a la puerta recordaba a todos los que entraban que el talento se puede encontrar en cualquier lugar y que es nuestra responsabilidad reconocerlo y cultivarlo con respeto y amabilidad. Ambas mujeres habían aprendido que la música más hermosa no solo proviene de la habilidad técnica, sino de la comprensión,
la compasión y la valentía de ver el valor de cada ser humano.